Queremos presentarte en este día el estudio bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 4. Del versículo 5 al 18 encontramos varios pasajes interesantes. Hoy, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Vivir por fe es la invitación de nuestro Dios a llevar una vida cristiana apegada, a confiar en Él. Dejar de ser invencibles para convertirnos en personas invencibles. Invencibles porque tienen a Dios de nuestra parte. El Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, porque por fe andamos, no por vista. La fe es demostración, es sustancia, es realidad, es convicción, es certeza, es vivencia. Lo que se mira, se palpa y se oye, eso no es fe. Es un campo de lo invisible, es lo inalcanzable, es lo sobrenatural, eso es la fe. El apóstol Pablo nos dice que por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. También nos menciona que el vivir del cristiano es una batalla, la batalla de la fe. La batalla de todo cristiano ante el panorama presenta dos alternativas. Lo que ven nuestros ojos, lo que oyen nuestros oídos, lo que siente nuestro cuerpo. Y lo que nos dice el Señor en su palabra. Esas son las dos alternativas. Muchos cristianos viven la cristiandad a expensas de experiencias humanas. Lo que ven, lo que sienten, lo que oyen. Se establecen conceptos pobres como el no siento de Dios al orar, no siento el leer la palabra, ir a la iglesia, perdonar, llevar una vida sumergida en el mover de la fe. Muchos leen en la Biblia que Dios te sana, te bendice económicamente, te saca del pozo de la desesperanza, pero no creen que Dios puede hacerlo para él. Para otros sí, pero para mí no. El cristiano es alguien que no solo cree en Dios, sino que también le cree y cree en su palabra. Crea la promesa. Mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Podríamos decir lo físico y material contra lo espiritual. Estamos en el mundo, vivimos en un cuerpo de carne, estamos rodeados de seres humanos, pero hemos nacido del Espíritu Santo. O le creemos a Dios o no le creemos. Creer solamente en algunas ocasiones, o solamente un poco, o en ciertas circunstancias, eso no es creer. Fe es caminar dentro de un río. Muchos cristianos caminan por la orilla, y en muchas ocasiones, nosotros también, mirando a lo que acontece adentro, mirando a los que nadan dentro. Pero ¿y nosotros qué? Quien viaja dentro del río experimenta cosas del Espíritu Santo. Su andar es más ligero, más rápido, y ese río le conduce a Dios. Muchos se arropan en solo una cobertura religiosa, carente de una profunda relación con Dios. Adán y Eva, por ejemplo, en el Edén, llevaban una vida plena en relación con Dios. Después que pecaron, murieron espiritualmente y la primera reacción fue de esconderse porque se vieron desnudos. Después, inútilmente, tomaron hojas de higuera y se cosieron delantales para cubrir su desnudez. Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿En qué condición has caído? Ellos quisieron cubrir su vergüenza. Las hojas de higuera representan religión. Una acción incluso de justificar su pecado, cubrir su desnudez.
Jesús maldijo a la higuera que no tenía frutos y se secó. Y Dios demanda de nosotros frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Señor no quiere hojas de religión, buenas obras pero sin fe o responsabilidad, o incluso compromiso. ¿Qué significa vivir por fe? Vivir para Dios, por Dios y con Dios, es llamar a las cosas que no son como si fuesen, como dice Romanos capítulo 4, verso 17. Creer en su palabra siempre, en todo tiempo, en todo lugar, creyendo que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Cuando una criatura nace hay que alimentarla para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse y para que tenga una buena salud. En lo espiritual, esto también es así, es lo mismo. Si no alimentamos nuestro espíritu, no podemos vivir una vida abundante y victoriosa. Seríamos enfermos espirituales. Vivir una semana, vivir un mes, un año. Toda una vida de fe es encender ese fuego y es avivarlo diariamente. Es poner leña y combustible para mantenerlo encendido y no agua para apagarlo. Yo te digo una cosa, por una semana, imagínate, aliméntate sanamente, haz ejercicio, duerme bien, descansa, relájate, verás excelentes resultados, eso seguro. Lo mismo en lo espiritual, por una semana, lee abundantemente la palabra de Dios, pasa tiempos de oración con Dios, ayuna varios días, asista a la iglesia continuamente. Sé puntual, evangeliza, lee libros cristianos, ve películas cristianas, escucha música cristiana, escucha prédicas cristianas. Hazlo durante una semana. Ya verás cómo los cambios se van a notar. Incluso puedes orar por alguien necesitado. Ayuda y visita al que está en el hospital. Aconseja a quien está en problemas. Ofrenda, diezma, participa en los servicios, participa en las vigilias, en las células, en las reuniones de jóvenes. Al final vas a ver resultados positivos. Romanos 10:17 dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5 verso 4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vivir por fe es hacer frente a los problemas, es confiar en Dios, es creerle a Dios, es caminar en el Espíritu. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Para vivir en fe es necesario alimentar nuestro espíritu, avivar nuestra fe. Y creas o no, tenemos los recursos bíblicos y tenemos esa dieta espiritual. Y debe ser cotidiana, no debe ser hoy lo pruebo y dentro de una semana lo vuelvo a hacer. No, es diariamente. Y entre esos recursos bíblicos está el orar sin cesar. Gustar la palabra, leerla, meditarla, oírla, confesarla, predicarla. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por ejemplo, David nos dice en el Salmo 55, verso 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Si dice él oirá mi voz es porque tenía fe en que Dios iba a escuchar su voz. Daniel capítulo 6, verso 10, Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Marcos capítulo 1, verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Habla de Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, Pablo nos manda y nos exhorta a orar sin cesar. O sea que el orar sin cesar debe ser un recurso bíblico para alimentar nuestra fe. Otro recurso bíblico podría ser la alabanza diaria a Dios. Salmos capítulo 119, verso 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. No le alabas solo el lunes, el martes o el miércoles. 7 veces al día. ¿Tú te imaginas 7 veces al día? Hoy martes 7 veces, alabando a Dios. Mañana miércoles más de lo mismo. El jueves más de lo mismo. El viernes más de lo mismo. Así durante toda la semana.
Y nosotros nos hemos acostumbrado a ir de culto en culto. Y tiro porque me toca, ¿no? Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Este es el segundo recurso bíblico, alabanza diaria a Dios para que nuestra fe crezca cada día más. El tercer recurso sería tener fe en Dios, es creerle. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Hebreos 12.2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tener fe en Dios, creerle a Dios. Creer en su venida, desearla. Lucas 18, verso 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La venida de Jesús por su iglesia es un hecho inminente. Si crees o no, no cambia la promesa bíblica. Por tanto, no es si va a suceder, sino cuándo va a suceder. Dice la Biblia que Él ha de venir, vendrá y no va a tardar. Así que es tiempo de que estemos listos con nuestra antorcha encendida, esa antorcha de la fe para correr, para recibir a Jesús. Hoy, 2 de Corintios, capítulo 4. Vivir por fe. Esa es la invitación de nuestro Dios. Llevar una vida cristiana apegada y confiada a Él. Dejar de ser invisibles para convertirnos en invencibles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Puedes dejarnos tus comentarios, puedes dejarnos tus preguntas, tus sugerencias. Si en algo no me he expresado bien, yo te invito como siempre a que me corrijas, a que digas, pues oye, aquí te has equivocado, no he entendido esto. Envíanos tu mensaje, tu comentario. Si quieres aportarnos también una reflexión, un pequeño mensaje para publicar en YouTube o en iVoox, envíanos ese WhatsApp, 607-824-824. Vivir por fe. 2 de Corintios, capítulo 4. Radio Solidaria, una radio comprometida.